por título La predicación del Evangelio o el propósito del Evangelio. En Mateo 4, versículo 17, dice de la siguiente manera: Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vamos a orar. Bendito Padre, necesitamos de tu gracia, Señor. No podemos reconocer que somos capaces de entender la Biblia. Al contrario, debido a nuestra práctica de tantas cosas erradas, de nuestra pecaminosidad, podemos errar, Señor, podemos fallar. Quisiéramos que tu Espíritu nos guíe a toda la verdad y quisiéramos que incline nuestros corazones en pos de ti. Regálanos un espíritu dócil, humilde, un corazón receptivo, Señor. Padre Santo, y quieras tú bendecir este tiempo. Es para tu gloria, Señor, para la gloria tuya, de tu nombre, en tu iglesia. Padre, realmente haz esta obra majestuosa en nuestros corazones y permítenos no solo aprender o obtener conocimiento, sino ser afectados de una manera profunda por tu palabra. Señor, esta es tu obra y esta es tu gloria, y queremos darte la gloria como es debida. Guíanos a toda la verdad. Oramos en Cristo Jesús. Amén. El tema es el Evangelio. El Evangelio son buenas noticias. Y hemos aprendido dos cosas. La primera de ellas, hemos aprendido el origen del Evangelio. ¿Cómo? El Señor Jesucristo decía: el reino de los cielos se ha acercado. Esto nos da por entendido que el origen no es terrenal, sino que el Evangelio es un mensaje celestial. El mensaje de arrepentimiento no lo pudo inventar ninguna religión, no lo pudo haber inventado o diseñado un hombre, sino que el reino de los cielos se ha acercado. Quiere decir que no es terrestre, sino que es celestial. Porque el reino de los cielos no es helo allí o helo aquí, sino que el reino de los cielos está entre vosotros, como el Señor Jesucristo lo enseñó, y ya se ha acercado en la persona del Señor Jesucristo y por su Espíritu. Entonces, no es un mensaje común y corriente, no es un mensaje que podamos sacar de varias filosofías mezcladas, sino que es un mensaje que nace del propio corazón de Dios. El tema del Evangelio es uno: Jesucristo, Hijo de Dios. Ya hemos aprendido también que el mensaje solamente tiene un tema, y este tema es acerca de su Hijo Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Para ti es la pregunta más importante de toda tu vida. ¿Por qué? La concepción o la idea que tú tengas de Jesucristo va a ser la concepción, la práctica o la idea que tú tengas de la vida espiritual. Si Jesús para ti solamente es un buen maestro, hasta ahí se quedó, y tú podrás seguir sus enseñanzas o rechazar sus enseñanzas, o tomar parte de sus enseñanzas, modificar sus enseñanzas y aplicar esas enseñanzas a tu vida. Como el Sermón del Monte. La gente utiliza el Sermón del Monte, bueno, algunas personas utilizan el Sermón del Monte para no pegues, para que pon la otra mejilla, para ser bueno, ayuda a los pobres. Toman a Jesús solamente como un buen maestro. Si Jesús para ti es un judío solamente, entonces tú puedes seguir tu camino y creer lo que tú quieras, porque tú eres mexicano, tú tienes que creer en Huitzilopochtli, en Quetzalcóatl, todo este tipo de deidades, pero los judíos son judíos y allá. Dejen que en Medio Oriente crean lo que ellos quieren creer, pero tú debes de tener tu propia concepción. Eso va a ser si para ti Jesús solo es un judío. Pero en tercer lugar, si Jesús es un ángel, entonces no puede llevarte a Dios porque es una creación de Dios. Pero si Jesús es Dios, puede satisfacer la justicia de Dios. Si Jesús es Dios, entonces no pueden matar a Dios. La muerte no pudo retener a Dios. Si entonces Jesús es Dios, Jesús está vivo. No lo pudieron haber matado. Y cada palabra que Él dejó escrita en este libro llamado la Escritura, entonces son palabras de Dios, y cada que tú lees la Escritura, Dios te habla y te invita, te lleva al arrepentimiento, afecta tu conciencia. De tal manera que si Jesús es Dios, y como la Escritura lo afirma, a Él se le ha concedido en aquel día juzgar a los vivos y a los muertos,
tú debes de tener una buena relación con Jesús antes de que mueras. No puedes esperar a morir, porque el día que tú mueras sin Cristo, sin una relación personal con Cristo, entonces hay un grave problema. En aquel día Él no te reconocerá. Él no te reconocerá. Y tu alma está en juego. Tu alma está en peligro. Cuando hablamos de una religión, hablamos de que tú puedes hacer como un paquete de Burger King. Por 5 pesos más tú puedes agregar lo que tú quieras a tu religión. Pero cuando hablamos de las cosas celestiales, de las cosas divinas, tú no puedes por 5 pesos más agregar un mejor lugar en el cielo. Sino que Jesús en la cruz dijo, consumado es. Y Jesús prometió ir a preparar lugar para vosotros. Quiere decir que tú no puedes agregar o disminuir. Todo lo que Jesús hizo en la cruz es completo, es perfecto. No le puedes agregar ni le puedes quitar, porque si pudieras agregarle o quitarle, ya no sería perfecto. Solo lo que es perfecto no se le añade ni se le quita. Solo lo que no es perfecto tienes que agregarle para ser perfecto o tienes que quitarle para ser perfecto. Y Jesús es perfecto y su sacrificio es perfecto, por lo tanto lo que Él nos ofrece es perfecto. No puedes agregar ni puedes quitarle. Hasta aquí ya hemos entendido 2 partes acerca del Evangelio. El origen, el reino de los cielos, y el tema nos afirma la Escritura que Jesús es el Hijo de Dios, no Hijo de Dios, sino el unigénito Hijo de Dios. Con estos 2 puntos yo quiero que entendamos el corazón del Rey. Quiero que entendamos hoy por qué se tiene que predicar el Evangelio o cuál es el propósito del Evangelio. El propósito del Evangelio no es otra cosa más que llamar al arrepentimiento a las personas. Y llamar al arrepentimiento a las personas no implica que solamente es un mensaje. El Evangelio no es un objeto, es un mensaje. Y todos los mensajes surgen de una mente pensante. Quiere decir que Dios pensó, diseñó, argumenta, modifica su mensaje, si es que podemos llamarle modificar, que en la mente de Dios nada se modifica. Aquí nosotros tenemos que entender esta parte que es muy clara para todos nosotros, o debería de ser muy clara para todos nosotros. No es un mensaje desconectado de su Creador, sino que Dios mismo desciende a la tierra y con este mensaje Él comienza a predicar a todas las personas: arrepiéntanse. Pero cuando tú creas algo, cuando tú llegas a diseñar algo, tú lo creas con un propósito. Si tú estudias es con el propósito de tener un buen trabajo. Si tú vas a un trabajo es con el propósito de que te paguen. Si tú cocinas es con el propósito de que comas. Si tú vas a un trabajo y trabajas de gratis, sin el propósito de que te paguen, entonces estás desconectado de tu hecho, de tu realidad. No tiene sentido. Si tú llegas a cocinar sin el propósito de comer, o comer mínimo, picarle a la comida, entonces ¿cómo vas a saber que te está quedando rica la comida? Entonces tienes que entender que cuando Dios manda el mensaje, cuando Dios nos da el mensaje, Él no se ha desconectado de su mensaje, sino que cada vez que el Evangelio se está proclamando, o se está predicando, o se está pregonando, predicar, pregonar, anunciar, proclamar, van a ser sinónimos, va a ser la misma palabra, la misma idea. Cada que cualquiera de nosotros está dándole el Evangelio a otra persona, le está dando las buenas noticias, el Evangelio del Señor Jesucristo a otra persona, está hablando en nombre de Dios, pero Dios mismo está usando a la persona para compartir su corazón, no su mensaje solamente. Estamos hablando del mismo corazón de Dios. Entonces, aquí nosotros tenemos que comenzar a considerar cómo damos el mensaje, cómo damos el Evangelio. Porque no lo podemos dar de una manera fría. No podemos darlo como un objeto. No es lo mismo que te hagan la comida en casa, que tu mamá te haga la comida en casa, a que tú vayas a un restaurante donde todo es en un procedimiento solamente. Nada como la comida de mamá o la comida de la abuelita. Nada como esta comida que está hecha, digamos, como dicen por ahí, con amor. Así que Dios mismo no se está separando de su mensaje. Dios mismo te está llamando al arrepentimiento con un solo propósito: que tú tengas una comunión con Él.
Ese es el fin del Evangelio. Con el ser humano, ese es el fin del Evangelio con el ser humano. Así que Dios ha diseñado este mensaje para que sea dado por manos de hombres, como tú y como yo, mujeres como tú y como yo. Porque si Dios quisiera, escúchenlo bien, si Dios quisiera solamente dar un mensaje así, como un objeto, hubiera puesto una industria y lo hubiera hecho de una manera industrializada. Todo saldría en serie. Un perro no tiene los sentimientos que tú y yo tenemos. Un león no tiene los sentimientos que tú y yo tenemos. Y si nos damos cuenta, cuando leemos los profetas en el Antiguo Testamento, Dios está usando en un gran porcentaje la vida personal del profeta, los sentimientos del profeta. Y si no, vean a Oseas. Dios utiliza la vida de Oseas y le dice: cásate con esta mujer que es ramera. Te vas a casar con ella, te va a dar 2 hijos y después ella te va a abandonar. Y se va a meter con varios hombres. ¿Cómo creen que estaba el corazón de Oseas de ver a su esposa, que lo deja y después ve que se está metiendo con varios hombres? Dios está utilizando el corazón del profeta para dar su profecía. Vean el corazón de Jeremías. Cómo Dios utiliza el corazón de Jeremías para darle un mensaje al pueblo de Israel. Y no puede ser posible que hoy en nuestros días Dios haya cambiado este método. No ha cambiado este método de ninguna manera el Señor, sino que cada que Dios proclama su verdadero evangelio, va a utilizar la vida de personas comunes y corrientes a las cuales Él primeramente va a utilizar, va a limpiar de una manera poderosa para que tú y yo podamos realmente predicar el evangelio. Lo repito, para que podamos predicar el evangelio. Adelante, hay lugar de este lado. Quiero que entendamos entonces 3 cosas, por favor. La primera de ellas es que al momento en el que se predica el evangelio estamos compartiendo el corazón de Dios. Esto es lo primero que quiero que entendamos. Cuando se está predicando el evangelio, no se está dando un mensaje frío y lúgubre. Estás hablando en nombre de Dios. De tal manera que tendrías que compartir o hablar de la manera en la que Dios lo hubiera hecho contigo. No puede ser solo ya te di el mensaje y se acabó. No puede ser algo frío o algo rutinario. No puede ser una campana que suenas, un metal frío. Spurgeon decía que a veces nuestras oraciones son como ponerle hielo en la mano a Dios. ¿Qué pasaría si te ponen un hielo en la mano a ti? ¿Puedes sostenerlo tanto tiempo? Lo tiras porque te quema, te molesta. ¿Cómo es posible que a veces el evangelio, que son buenas noticias, realmente son malas noticias para la gente y solo malas noticias? Las buenas noticias de Dios incluyen malas noticias, pero para que hayan buenas noticias deben de haber malas noticias. Porque si solo hay buenas noticias todo el tiempo y solo le das más buenas noticias, la gente no valora, la gente no respeta, no asimila el mensaje de Dios. Entonces, Dios utiliza nuestras vidas para enseñarnos y para que enseñemos a otras personas, pero cuando enseñemos a otras personas no es de una manera mecánica o fría. Hermanos, ¿es la manera en la que tú hablas de la palabra de Dios una manera mecánica? ¿Has caído ya en esta rutina de hablar mecánicamente las cosas que son de Dios? Entonces algo tenemos que hacer. En segundo lugar, quiero que entendamos la manera en la que Jesús daba el mensaje. Y cómo es que Él llama a 12 personas para que estén con Él y compartan el mensaje. Y en tercer lugar vamos a encontrar este puente, este vínculo en cómo es que Dios comparte su mensaje con nosotros y con las personas. La palabra va a ser arrepentimiento. Arrepentimiento. Nadie va a poder predicar el evangelio si no hay arrepentimiento en su vida. Jesús se arrepintió, no, Él no se arrepiente, pero Él llama a las personas a que se arrepientan. Y entre toda la gente que respondió al llamado del Señor Jesucristo de arrepentirse, podemos ver 12 que cambiaron el Imperio Romano. Ahora, esto es el evangelio. Vamos primeramente a Marcos capítulo 1, por favor. Y en Marcos 1
el versículo 38 y 39. En Marcos 1, versículos 38 y 39, vemos que Jesús ya está predicando el Evangelio. Voy a leer el verso 35 primeramente. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Quién? El Señor Jesucristo. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. El Señor Jesucristo entiende a lo que había venido. Y esto nos tiene que quedar muy claro a todos nosotros, porque si bien el Señor Jesucristo hizo milagros, hizo sanidades, ayudó a los ciegos, ayudó a los paralíticos, ayudó a la gente, si bien el Señor Jesucristo hizo esto, vamos a ponernos a pensar por un instante. El Señor Jesucristo resucita a Lázaro, lo levanta de entre los muertos. La pregunta es: ¿dónde está Lázaro? Está muerto. Otra vez volvió a morir. Vemos que el Señor Jesucristo resucita a esta pequeña niña con las palabras Talita Cumi. La regresa de entre los muertos. ¿Dónde está la niña? Vemos al ciego al que le sanó los ojos. ¿Dónde está el ciego para verlo? Vemos al paralítico, lo sana, ahora puede andar. ¿Dónde está el paralítico? ¿De qué sirve todos los milagros que se hicieron en la tierra? Lo único que importa es la vida eterna. Y entonces el Señor Jesucristo sí ayudó a la gente. Como cualquiera de nosotros puede decirle: Dios, ayúdame, por favor ayúdame, te necesito. ¿Cuál es tu problema económico? Dios lo puede ayudar. ¿Cuál es tu problema familiar? Dios lo puede arreglar. Pero también va a morir la familia. También va a cambiar el tipo de dólar, el tipo de cambio. Todo va a estar volátil, todo va a estar fluctuante, cambiante. Pero lo único que es seguro es que tú tengas una relación personal con Dios, donde Él te conoce y tú lo conoces a Él. Porque te voy a decir algo: todo este mundo va a ser transformado, va a cambiar y está cambiando. Desde ahorita cambia hasta un macro cambio, que son cielos nuevos y tierra nueva. Pero tú tienes que entender que cuando Jesús vino a la tierra, como dice el texto en el versículo 38, Jesús dijo, Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. El cielo y la tierra pasan, las generaciones pasan, las familias pasan, la economía pasa, pero lo que nunca ha pasado es la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio de Dios. Por eso es muy importante que tú conozcas el Evangelio del Señor Jesucristo, porque lo único que no va a pasar jamás es su Evangelio. Podrás decir: Dios está conmigo, Dios me sanó, pero ¿tienes una relación personal con Él? ¿Él te conoce y tú lo conoces? ¿O dudas de que Él te conozca y tú lo conozcas a Él? ¿Podrá Dios ayudarte en la familia, en la economía? ¿Podrá haber sacado? Orábamos la semana pasada, esta semana metieron a una persona injustamente a la cárcel, ya salió de la cárcel, pero ¿sale de la cárcel para qué? Hay gente que sale del hospital, ¿para qué? Hay gente que sale de un anexo, ¿para qué? No, si tú no conoces a Dios de una manera personal, entonces no tiene sentido nada de los milagros que Dios haga en tu vida. Al contrario, son juicio para tu vida. Porque aquel día que tú mueras, no vas a poder decirle a Dios: yo no supe que estabas conmigo. Porque Dios va a poder mostrar una larga lista de misericordias y de milagros que sucedieron en tu vida y que tú nunca te arrepentiste. Allí es donde empieza este problema, que no entendemos que Cristo no vino solamente a hacer milagros, sino para lo que Él había venido, era para predicar. ¿Predicar qué? Predicar una sola cosa que leímos en Mateo: arrepiéntanse, arrepiéntanse. Yo podría decirles a todos ustedes: arrepiéntanse, pero leemos en el versículo 39, Marcos 1:39, y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Predicaba en las sinagogas. Las sinagogas eran lugares donde los judíos se reunían y ahí enseñaban la palabra.
Cuando Jesús predicaba el evangelio del reino en las sinagogas, eran lugares como escuelas donde aprendían también la ley. Cada sábado, por supuesto, los sábados, los días de descanso. El arrepentirse no es sentir dolor o producirse el dolor. El arrepentimiento tiene que ver con tu mente. Tiene que ver con la concepción que tú tengas de ti mismo delante de Dios. Eso es el arrepentimiento. Vamos a poner, por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo dice, no matarás. Tú no has matado a nadie. No has matado, no has cometido homicidio, no eres un prófugo de la justicia. Sin embargo, cuando Jesús nos enseña verdaderamente lo que significa no matarás, oíste que fue dicho, pero yo os digo, el que se enoja con su hermano es culpable del infierno de fuego. Él está diciéndote, tú te puedes comparar con otro ser humano terrenal, pero compárate con Jesucristo. Entonces te comparas con Jesucristo, ya no es tan sencillo como tú quisieras que fuera sencillo. En ese instante tú te has convertido en un homicida, y yo estoy seguro que aquí estamos llenos de homicidas, porque muchos de nosotros nos hemos enojado contra otras personas. Y tú podrás decirle a Dios, no maté a nadie, pero tú no das la ley, Dios da la ley. Y Dios te diseñó para que tú no mates a nadie, ni en tu corazón ni en tus pensamientos. Aquí comenzamos a entender el diseño del por qué Jesús comenzó a enseñar. Y por qué es tan importante que tú y yo leamos la Biblia y entendamos cómo es que Jesús comienza a llevarte al arrepentimiento. Yo te puedo decir, arrepiéntete en este momento, y tú dirás, sí, me arrepiento y ya no lo voy a hacer. Pero pasa una hora y lo vuelves a hacer, pasa un día y lo vuelves a hacer, pasa una semana y vuelves a cometer tu mismo pecado, y sigues atrapado en lo mismo. Por eso la gente sigue en religiosidad. Es que ya me arrepentí, ahora sí es de a de veritas, ya de a de veras ya me voy a arrepentir. O como una señora decía a su familia, llega con una Biblia a la casa y la enseña y dice, ahora sí voy a cambiar. Pero no ha entendido nada de lo que significa que Jesús predicaba. Y predicar son buenas noticias, el evangelio de las buenas noticias del reino de Dios. No tiene que ver con tu vida solamente, sino tiene que ver con recibir las buenas noticias de Dios para tu vida. Y las buenas noticias que tanto Juan el Bautista como Jesucristo predicaban, es que iba a venir el Espíritu. Y una vez que viniera el Espíritu Santo, tú serías perdonado de tus pecados, tú serías librado de tus pecados, hecho una nueva criatura. De tal manera que ya no te ibas a volver a arrastrar en la tierra. ¿Qué quiero decir con arrastrarte en la tierra? La palabra metanoia quiere decir arrepentimiento en nuestro idioma. Griego metanoia, arrepentimiento en nuestro idioma. De la palabra metanoia viene otra palabra que es metamorfosis. Y metamorfosis es lo que le pasa a la oruga. Cuando es oruga, entra al capullo, sale en mariposa. Jamás. Nunca jamás van a volver a la mariposa. Nunca jamás van a volver a verla arrastrarse como el gusano. Se posará en alguna rama, caminará unos pasitos, pero siempre volará, pero nunca volverá a arrastrarse en la tierra como lo era antes. Eso es el arrepentimiento, hermanos. Eso es el verdadero arrepentimiento. Y tú dirás, ahora voy a volar, ahora voy a ser una nueva persona, una nueva criatura. ¿Acaso la oruga se mentalizó para volar? ¿Acaso la oruga le echa ganas? ¿Acaso la oruga se pega unas alas en la espalda? ¿Saben lo que pasa? Para que la oruga deje de arrastrarse, pasa un tiempo en el capullo. Y ese tiempo en el capullo es precisamente lo que Dios hace con nuestras vidas. Nos mete, nos encierra, de tal manera que tú y yo jamás volvamos a ser los mismos de atrás. ¿Quién hace esa obra? ¿Acaso alguno de ustedes ha visto ese capullo? ¿Acaso alguno de ustedes ha visto lo que sucede en el interior del capullo? Así como nadie sabe qué es lo que está sucediendo, en qué momento la manita ya arrojó un dedito el bebé en el vientre de la madre. Nadie sabemos cómo está sucediendo el crecimiento dentro de la madre. Nadie sabe cómo está sucediendo esa metamorfosis en el capullo. Así Jesús dice que Él nos va a hacer nuevas criaturas, y eso es lo que Él predicaba. Repito, eso es lo que Él predicaba. Predicar quiere decir proclamar, pregonar o anunciar.
Pregonar quiere decir publicar una cosa o anunciar a voces. Eso es predicar. Cuando tú lo dices a los cuatro vientos, cuando tú lo dices en altavoz, no vas a decir en altavoz si no es importante. Jesús nos va a mandar a predicar el Evangelio y eso es precisamente lo que Él quiere, que lo hablemos en altavoz. Predicar el Evangelio, lo repito, es predicar buenas noticias. ¿Cuándo fue la última vez que tú diste buenas noticias en alta voz? Quizá tú digas, bueno, como esta familia, bueno, ya salió de la cárcel, muy bien, gloria a Dios. Pero eso solo te afectaba a ti y a la familia. Unas buenas noticias que afecten a todas las personas. ¿Sabes cuáles son esas buenas noticias? Que Jesús murió, fue sepultado y resucitó, son buenas noticias. Así que Jesús vino a predicar y Él enseñaba, Él sanaba, pero vamos a entender el corazón de Dios entonces. ¿Por qué hacía todo lo que hacía el Señor Jesucristo? ¿Por qué hacía lo que hacía el Señor Jesucristo? ¿Qué gana Jesucristo cuando la gente se arrepiente? ¿Qué gana? Si Él es dueño de todo. La respuesta es muy sencilla. Él se goza con un pecador que se arrepiente. Y esto es lo que tú nunca tienes que olvidar. ¿Para qué se predica el Evangelio? ¿Para qué se predica el Evangelio? ¿No predicas el Evangelio para tener más gente en tu iglesia? ¿No predicas el Evangelio para que la gente te vea? Oh, mira, ese sí sabe de la Biblia. ¿No predicas el Evangelio a otras personas para que, ay, yo le voy a predicar el Evangelio a esta persona porque le sube mucho a su música el vecino? Le voy a ir a, oiga, le voy a predicar el Evangelio para que ya no le suba a su música. La gente utiliza las cosas de Dios para su propio beneficio. La gente utiliza las cosas de Dios para sacar provecho propio. Y aún tú puedes predicarle el Evangelio a otra persona, puedes darle el Evangelio a otra persona con tal de que cambie la persona, porque ya me tiene harta esa persona y ya que cambie. Esa no es la manera correcta de predicar el Evangelio. Jesús predicaba el Evangelio y decía, para esto he venido a la tierra. Hacía milagros, sanaba. Pero ¿cuál era el fin? Que la gente que se arrepintiera conociera el corazón del Señor, del Salvador, de Dios. En Ezequiel capítulo 18, ya leímos a Jonás hace un momento en la lectura inicial, pero en Ezequiel capítulo 18, en el versículo 23, Dios a través del profeta Ezequiel hace una pregunta. Ezequiel 18, 23, dice así: ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor, no vivirá si se apartare de sus caminos. Vamos a la primera pregunta. El Señor pregunta, ¿quiero yo la muerte del impío? ¿Quién es un impío? Un impío es una persona contrario a alguien piadoso. Alguien piadoso es alguien que vive imitando a Dios en la tierra. Ese es alguien piadoso. Alguien que, ¿acaso Dios actúa con lujuria? No, Dios no actúa con lujuria. Lo contrario a actuar con lujuria es actuar con amor. ¿Acaso Dios adultera? No, Él es fiel. Él es paciente, Él es misericordioso. Una persona que está viviendo en misericordia, que está viviendo en mansedumbre, en amor, es una persona piadosa. Piadosa. Pero lo contrario a no vivir en amor, ¿qué es? Es vivir en lujuria, en adulterio espiritual. Lo contrario a alguien piadoso es no ser paciente, es ser peleonero. Eso es alguien impío. Alguien que le dicen algo y luego contesta. Alguien que antes de que acaben de hablar ya te contestó y se justificó en sus pecados. Eso es alguien impío. Una persona que no practica la paciencia, que no practica el amor, la misericordia, la mansedumbre, la ternura, la bondad. Eso es alguien impío. La pregunta es, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice el Señor. ¿Está dando por sentado que el impío va a morir? Va a morir. ¿Por qué va a morir? Va a morir y va a ser lanzado al lago que arde con fuego y azufre, porque esa es su naturaleza, actuar de esa manera. Y tú no puedes actuar de esa manera en el cielo.
Pero ya voy a cambiar, Dios. No has entendido la metanoia, el arrepentimiento. El cambio no lo puedes hacer tú. El cambio solo lo hace Él. Y mientras tú le eches ganas para cambiar, nunca va a venir el cambio a tu vida. El día que reconozcas lo que eres, el día que vayas ante Él y lo reconozcas como que solo Él puede cambiarte, será el día en el que comience a haber un cambio en tu vida. Porque estarás confiando en que Él hace el cambio en tu vida. Y nunca va a haber un cambio en tu vida, jamás va a haber un cambio en tu vida, mientras tú sigas queriendo cambiar. Eso es una ley bíblica, porque esa es la gloria de Dios. Esa es toda la gloria de Dios. Ahí mismo en Ezequiel 18, el versículo 32, Él responde: porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Estamos entendiendo el corazón de Dios. ¿Cuál es el propósito del Evangelio? El propósito del Evangelio es que la gente se convierta. Cuando tú le das el Evangelio a otra persona, Dios quiere algo. Quiere que se convierta. Quiere que se convierta. ¿Y cómo se va a convertir? Recuerdo que una vez a una iglesia llegó un hombre vestido mal y el otro domingo llegó vestido de blanco. Ya había cambiado, según él. Y hay algunos de nosotros que decimos: ya no digo groserías, ya no fumo, ya no tomo. La pregunta es: ¿ya cambiaste? ¿Ya te convertiste? Porque convertirte va de la mano con otra pregunta, es: ¿ya te arrepentiste? ¿Ya te arrepentiste? Esa palabrita es algo que no se utiliza muy comúnmente en los círculos cristianos. Y si ya te arrepentiste, ¿de qué te arrepentiste? Ya no tomo. ¿Crees que tomar era malo? El problema no era tomar. El problema es que hay cobardía en el interior. Una persona que se la pasa alcoholizándose no es alguien que tiene la autoestima baja, es una persona que tiene la autoestima tan alto que solo se ve a sí mismo y no ve a Jesús pisoteado en la cruz, destrozado en la cruz. ¿Alguna vez has visto que golpeen a una persona cercana a ti y te duele? Ahora, ¿no te duele tanto ver al Hijo de Dios en la cruz? Porque si eso no te conmueve y no te limita a retroceder ante el pecado, entonces no hay nada que sea un límite a tu vida. Eres una persona orgullosa, tan cegada por tu pecado, que no te duele, no te conmueve, no te lleva al arrepentimiento ver a Jesús en la cruz del Calvario. No va a haber nada que te ponga un límite. No va a haber nada que te ponga un límite. Vamos al texto porque él hace la pregunta: ¿quiero yo la muerte del impío? La respuesta es no. En el verso 32 dice: porque no quiero la muerte del que muere. Dios no quiere la muerte del que muere. Eso es su corazón. Pregúntate en este momento: ¿quiere Dios la muerte del que muere? ¿Quiere Dios la muerte del que está allá afuera en la calle, en sus pecados? Hemos invitado a muchas personas a la iglesia y hay gente que no viene a la iglesia, no escucha la palabra de Dios. ¿Quiere Dios la muerte de esas personas? La respuesta es no, no quiere la muerte del que muere. Pero aquí vamos a entender otra cosa. Convertíos pues y viviréis. Conviértete y vivirás. Entonces, en primer lugar, entendemos el corazón de Dios. Él no quiere la muerte. ¿Para qué envió a su Hijo a la tierra? ¿Para qué diseñó un plan de salvación que es el Evangelio? ¿Cuál es el propósito de que Él haga todo esto? De que su Hijo haya venido a morir en la cruz. Él quiere una cosa contigo. Quiere que entiendas que eres un impío y que quiere que te conviertas. Amigos, la pregunta es muy sencilla. ¿Eres tú una buena persona? Y hay gente que dice: pues no soy tan malo. La pregunta es: ¿eres una buena persona? Y entonces te comparas con la gente de la tierra, no vas a ser una mala persona. Pero cuando te comparas con Dios, eres una muy mala persona. La Biblia no habla de buena y mala persona. La Biblia habla de piadosos o impíos. Si no eres alguien piadoso, eres alguien impío. Lo repito, si no eres alguien piadoso, eres alguien impío. Y la paga del pecado es muerte. Vas a morir siendo alguien impío.
y con esa naturaleza impía vas a tener solo una esperanza en el infierno. Así que Dios no quiere la muerte del pecador. Dios no quiere la muerte del pecador, sino quiere que se convierta y viva. Dios quiere que te conviertas y vivas. En segundo lugar, vamos a ir a Marcos capítulo 3, por favor. Marcos capítulo 3. Voy a comenzar a leer desde el versículo 13, Marcos 3:13. Ya entendemos que las buenas noticias vienen del reino y que vienen a través del Señor Jesucristo. Cuando Jesús estuvo en la tierra, en otro pasaje, en Mateo 9, dice que vio las multitudes como ovejas que no tienen pastor y se compadeció de ellas. Pero en el versículo 13, aquí en Marcos 3, verso 13, dice la Escritura, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Noten, Jesús llama a los que él quiere, no a los que quieren. Jesús llama a los que él quiere y los que él quiere que vengan a él, ¿qué hacen? Vienen a él, no se pueden resistir. Verso 14, y estableció a 12 para que estuviesen con él y ¿para qué? Para enviarlos a predicar. Tan importante es el mensaje que se debe de mantener tal cual, que ahora Jesús va a capacitar a otros 12 para que aprendan el mensaje, y este mensaje que tiene el poder de transformar vidas se ha enseñado por otras personas. Así que el modelo o la manera en la que Jesús va a seguir evangelizando es a través de otras personas. Verso 14 dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. ¿Quién les va a enseñar a predicar? El Señor Jesucristo. Lo curioso es que nunca les enseña a predicar, pero la Biblia sí nos dice que les enseña a orar. Hay mucha gente por ahí que está predicando el Evangelio y se para en las calles y hace muchas obras para que gane. Y dicen, hay que ganar a la multitud para Cristo. Hay que ganar a las naciones para Cristo. La intención es buena. Pero todo lo que no nace del corazón de Dios es malo. Y eso no nace del corazón de Dios. Amigos, Dios nunca planeó salvar a todos. Es una realidad. Tan sencillo como que hay personas ahorita en el infierno. Como Jesús dijo, entrad por la puerta estrecha, andad por el camino angosto. Si Dios planeara salvar a todos, ¿por qué solo hay una puerta estrecha y un camino angosto? ¿Y por qué hay personas en el infierno? Y dirá alguno, es que Dios no, es que ellos no quisieron arrepentirse. Sí, es verdad, pero Dios no los llamó. A ti que escuchas, quizá Dios te está llamando ¿a qué? A una cosa, se llama el arrepentimiento. Quizá Dios te está llamando al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Dios no va a salvar a todos. Cuídense de malinterpretar el mensaje, cuídense de agregarle al mensaje o cuídense de quitarle al mensaje. Quien tiene el Evangelio no solo tiene un mensaje, sino tiene en sus manos el corazón de Dios. Y el corazón de Dios puede afectar cualquier otro corazón. El mensaje de Dios puede afectar cualquier otro corazón. Predicar el Evangelio no es predicarle a todas las personas solamente por predicarles. Para que nosotros prediquemos el mensaje del Evangelio, tiene que haber algo en nosotros que desea predicar el mensaje a otras personas. Y esto me lleva a mi tercer punto en el que nos vamos a pasar estos últimos minutos. La manera en cómo se hace es importante. Pero ¿quién puede predicar el Evangelio? Solo un grupo de gente puede predicar el Evangelio. Recuerden que predicar significa anunciar, pregonar en alta voz, grande. El Señor Jesucristo predicaba arrepentíos. ¿En qué consiste el mensaje? Solo en una cosa, en que la gente se arrepienta. Eso es el Evangelio para los seres humanos. Pero solo alguien que se ha arrepentido puede darle el mensaje a otras personas para que se arrepientan. Spurgeon decía que tú y yo somos vagabundos, diciéndole a otros vagabundos dónde hay pan. Pero seguimos siendo vagabundos.
Hay gente que cree que ya se arrepintió una vez. Yo ya me arrepentí hace 15 años, estoy bien con Dios. Y su vida refleja algo contrario a lo que implica el arrepentimiento genuino. El arrepentimiento, amigos, no es una vez y ya se acabó. Tú te arrepientes una vez y sigues creciendo en arrepentimiento el resto de tu vida. Y los que se han arrepentido, díganme si no es verdad. Porque te arrepentiste una vez, reconociendo tus pecados ante el Señor. Pero hoy te sigues sintiendo que no mereces a Dios, pero sigues amándolo a Él porque Él te amó a ti primero. Y sigues creciendo en santidad. Si antes tú tomabas, ahora dejaste de tomar y ahora no te basta con dejar de tomar. Ahora quieres agradarlo más y más a Él. Ahora quieres ser santo para Él. Ahora quieres ser alguien puro para Él. No terminó el trabajo el día, ya no hago esto, no. Creces en santidad. Eso es el verdadero arrepentimiento. Hay gente que cree que se ha arrepentido porque le sucedieron cosas en su vida, pero en Mateo 11:20, el Señor Jesucristo, si podemos ir a Mateo 11:20, el Señor Jesucristo establece algunos ayes. Mateo 11:20. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Esto nos da testimonio que las cosas exteriores no te llevan al arrepentimiento. Si han sucedido milagros en tu vida, no precisamente te van a llevar al arrepentimiento. Hubo un hombre que estaba en el hospital por el cual oramos. Tenía cirrosis, salió del hospital. Le pedí a Dios: cámbiame, sálvame, ayúdame. Salió del hospital. ¿Saben a qué salió? A seguir tomando. Casi recién convertido, tenía un amigo que ahorita está en el reclusorio. Y a mí la Biblia me enseñaba que el arrepentimiento no son lágrimas. La Biblia me enseñaba, como lo dice la Escritura, un cambio de mente. Conviértanse de sus malos caminos. Y habla de un pensamiento interior, no de una acción exterior, aunque se refleje en una acción exterior. Y recuerdo que un amigo lo agarraron en el ministerio público y estaba frente a mí, porque llegué, me llamó y yo le avisé a todos los demás para que llegáramos a ver qué podíamos hacer. Y yo lo vi y él estaba llorando desconsoladamente. Ahora sí es de a veras, ahora sí me van a meter al reclusorio, porque él siempre lo llevaban a los separos al ministerio público y salía a las 3 o 4 horas. Pero esta vez él comenzó a llorar, porque era en serio. Ahora sí se lo iban a llevar a la cárcel. Yo lo único que hice fue: mira, amigo, hay algo más importante, porque hay una cárcel más grande, se llama el infierno, y lo que tú hiciste es violar la ley de Dios. Yo no te voy a sacar de aquí. Lo único que te puedo dar es la Biblia. Arrepiéntete. De verdad, aun si fueras a la cárcel, puedes ser libre en la cárcel, dentro de la cárcel, porque Jesús al que libera, Él es libre verdaderamente. No importa que estés en el reclusorio. Y él lloraba desconsoladamente. Llegaron los familiares de otros amigos y ellos juntaron mucho dinero para pagar y que no solo llevaran al reclusorio. Lo libraron. 2 veces más le hicieron lo mismo. Ahorita está en el reclusorio. Pero no se me olvidan las palabras que me decía la madre de uno de los amigos esa vez, porque me vieron con ojos feos. Es que no tienes corazón. Es que no ves que se lo van a llevar al reclusorio. Es que no ves que le va a pasar esto. Y yo temblaba y por supuesto que sentía feo. Era mi amigo. Por supuesto que iba a sentir feo, pero hay una cárcel mayor. Yo tengo que creer lo que la Escritura dice. Y yo les dije aquella vez: él no está arrepentido. Y me decía la madre:
Él está arrepentido. Nunca lo habíamos visto llorar como está llorando ahorita. ¡Nunca! Un hombre grandote, fuerte. Ya se lo iban a llevar a la cárcel. Yo les dije, él no está arrepentido. A mí la Biblia me dice cómo es el arrepentimiento y él ahorita solo está buscando salvarse el pellejo, su propia vida. ¿La gente quiere arrepentirse? No. La gente quiere salvarse a sí misma. El alcohólico dice, no lo vuelvo a hacer más. ¿Por qué? Porque se siente mal por la cruda. El que se gastó el dinero dice, ya, Dios, ayúdame porque no me alcanza el dinero. No está arrepentido, solo no le gusta tener deudas. No le gusta no tener dinero. Pero genuinamente no se quiere arrepentir. ¿Saben cuándo viene el arrepentimiento? La otra historia la contó Charles Spurgeon de la misma manera. Y esto fue en el año de 1700 o 1600. En aquella época ahorcaban a los delincuentes. Hubo un pastor que llegó con una persona a la cual habían condenado a muerte. Le iban a colgar la cuerda al otro día. Le habló del evangelio y el hombre aparentemente le entregó su vida al Señor y dijo, estoy arrepentido. Me voy a ir al cielo. Creo en Jesús como mi Salvador. Al otro día llevan a cabo la sentencia, porque usted es un hombre malo, así y así, así, va a morir. Lo hemos sentenciado a la horca. Colgaron al hombre en la horca, solamente que lo bajan y lo entierran y le entregan el cuerpo a sus familiares, lo llevan en la carreta. Está lloviendo aquella tarde y cuando entran para refugiarse en una taberna, porque el camino era largo, de repente entra tocando un niño y le dice a los familiares, algo pasa en el ataúd, están tocando dentro del ataúd. Lo sacan y la persona estaba viva. No le tronaron bien el cuello. ¡Estaba vivo! Ahora que lo recuerdo, era una mujer. Estaba viva. Y obviamente no regresaron con los jueces a decirle no lo ahorcaron bien. Se la llevaron y fue a vivir a otra ciudad. Pero ¿sabe qué hizo la señora? No hubo un cambio en su vida. Siguió viviendo exactamente igual que antes de que la ahorcaran. Y siguió haciendo exactamente lo mismo, por lo cual fue condenada a la horca. ¿Te has arrepentido? ¿O solamente has querido que Dios te salve de algunos problemas? Porque el arrepentimiento es más que solamente sálvame el pellejo, Señor. Ayúdame con el dinero, ayúdame con mi familia, ayúdame con este problema. Eso no es arrepentimiento. Eso se llama soberbia. Remordimiento de conciencia. El verdadero arrepentimiento trae un cambio de mente. Ya no ves las cosas como antes las veías. Ya no ves las cosas como antes las veías. Ahora las ves como Dios las ve. Y aquella tarde, si le hubieran hecho caso a la palabra de Dios cuando iban a meter a la cárcel a mi amigo, él no hubiera hecho lo que hizo después. Al punto que su maldad siguió creciendo y al final casi mata a su propio padre. ¿Qué pasó? Dice la Escritura claramente en Eclesiastés, por cuanto no se ejecuta sentencia sobre la persona, el corazón de los hombres está dispuesto a hacer el mal. Como no se pone una sentencia ante las personas creen que Dios está bien con ellos y es mentira. Dios está irado contra el pecador, pero Dios no quiere la muerte del pecador. Dios quiere que se arrepienta. Dios no quiere que salgas del alcoholismo, de las drogas. Dios no quiere que tu familia esté arreglada. Dios quiere que entiendas lo que eres. Y dice el texto, no quiero la muerte del impío, sino que viva. ¿Qué eres? Eres un impío, una persona que no es mansa, una persona que no es misericordiosa como Dios es misericordioso, una persona que no es paciente como Dios es paciente, una persona que no ama como Dios ama, entonces no es piadosa, es impía. Y es nuestra naturaleza. Lo que debe de ser transformado no es el exterior, sino dentro, el corazón. No quiero la muerte del impío, sino que viva. Convertíos y viviréis. El resultado viene en Lucas capítulo 24, porque cuando el Señor se levanta de entre los muertos, Él se aparece a los discípulos. Lucas capítulo 24.
Voy a comenzar a leer desde el verso 36, en Lucas 24, 36. Dice la Escritura: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados si vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Verso 45. Entonces les abrió, ¿qué? Para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Nadie se puede arrepentir si no se le abre el entendimiento de las Escrituras. ¿Tú te arrepientas de qué? ¿De qué te arrepientes? Es que yo era una persona mala. ¿Mala en qué? Pues mala porque yo, pegaba. Y es por eso que la gente anda por allí, por la calle, creyendo que los homicidas, los secuestradores, los violadores son gente muy, muy mala. No. Y por eso la gente anda por allí libre, aparentemente libre, en su aparente libertad, creyendo: pues yo no soy tan malo. Dios tiene que bendecirme. Es mentira. ¿Sabes cuándo te vas a gozar? Yo entiendo lo que la Escritura dice: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y cuando la Escritura en Colosenses capítulo 3 verso 1: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, no las que están en la tierra. Haced morir fornicación, haced morir la avaricia, que es idolatría. ¿Sabes? Hoy en día los jóvenes de nuestra sociedad tienen una pareja, tienen otra pareja y tienen otra pareja. Y para ellos la sociedad les dice que esto es normal, que es habitual, que tienes que probar. Pero ¿sabes qué dice la Escritura? Que es fornicación. Y la fornicación es idolatría. ¿Ves? ¿Alguna vez te ha tocado ver a una señorita o a un joven? Una señorita que está inspirada escribiendo poemas tras poemas tras poemas, gastándose todo su dinero en regalarle algo para ganar el corazón del varón. O el varón que está intentando ganar el corazón de la señorita, pero no tiene tiempo para Dios. ¿Sabes qué es? Es idolatría. Y parecería que es algo bonito, pero la Escritura le llama idolatría. ¿Saben que de eso se tienen que arrepentir? ¿Saben que lo tienen que dejar en los jóvenes? No, porque no hay quien les abra la Escritura y les muestre con la Escritura por qué es fornicación. Porque Dios diseñó un modelo, un varón para una mujer, y el matrimonio es algo sagrado, algo hermoso, algo precioso, que refleja la gloria de Cristo en el cielo con su iglesia en la tierra, y así es el matrimonio. No es pecado que te guste una mujer, no es pecado que te atraiga un hombre. Lo que es pecado es que tú no guardes lo santo para lo sagrado. Eso es abrir las Escrituras ante la gente y enseñarles que se tienen que arrepentir. Cuando una persona todo el tiempo está trabajando y no tengo tiempo para las cosas de Dios, no tengo tiempo para las cosas de Dios, el Señor dejó un día para que reposes. 6 días trabajarás, pero al 7º descansarás. Y algunas personas dicen: yo no vivo bajo la ley. Pues aún más, la gente dice: yo le doy todos los días son para Dios. Y eso también la Biblia le llama hipocresía. Son todos los días para Dios. Porque si todos los días fueran para Dios, tú estarías todos los días en las cosas de Dios.
Pero como Dios es sabio y misericordioso, te da 6 días para que te apures a hacer tus cosas terrenales. Pero el 7º día no tienes pretexto. Debes de estar ahí adorándole. No puedes traer tu trabajo a la iglesia, no puedes traer tus negocios a la iglesia, no puedes traer tus afanes a la iglesia. Esos se quedan en el mundo. Porque el Señor no pidió que nos quitara del mundo, sino que nos guarde del mal. Tienes 6 días para administrarte, pero debes de tener un día en el que puedes adorarle con todo tu corazón. Pero aquella persona que viola aún este mandamiento y le da a Dios las obras, el profeta Malaquías tiene mucho que hablar de eso. Yo no acepto cosas dañadas, me han robado. Si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Dice el Señor. Si yo soy Dios, ¿dónde está mi gloria? Y si tú dices que todos los días son para Dios, ¿por qué no vives como Él vive en la tierra? Es mentira. Es mentira, y eso es profanar el día de reposo. Eso es enseñar, abrir las escrituras y llevar a la gente al arrepentimiento. ¿Ahora entiendes por qué es necesario? Ahora, ningún mandamiento del Señor es gravoso. Son buenos. ¿A quién le gusta estar 21 días del mes esclavizado en el trabajo y desgastado? Jesús vino para que tengamos vida y lo tengamos en abundancia. ¿Cómo vas a conocerlo y disfrutar de Él si no te das un tiempo para venir a estudiar la palabra de Dios? No es un mal mandamiento, es un buen mandamiento. No matarás, no es un mal mandamiento, es un buen mandamiento. ¿Por qué no te gustaría que maten a nadie de tus familiares ni a ti mismo? Todos los mandamientos que el Señor nos da están reflejando su corazón. El problema es que el ser humano tiene una lucha contra Dios. Dios ha diseñado completamente un modelo, un diseño. Dios diseñó al padre, Dios diseñó a la madre, Dios diseñó a los hijos, Dios diseña la sociedad. Y cuando alguno de ustedes, hermanos, va en contra de este modelo divino, podrá ser una broma para ti y para mí. Lo podrás ver en la televisión, lo podrás oír en la música, lo podrás oír en donde quieras. Y todos están promoviendo ir en contra del diseño de Dios. La Biblia le llama rebelión. Y el profeta Samuel se presenta ante Saúl y le dice: como pecado de adivinación es la rebelión, y como idolatría y hechicería la obstinación. Al ir en contra del diseño de Dios, como padre, como madre, como hijos, como trabajadores, estás yendo en contra de Dios mismo y te vuelves una persona rebelde. ¿En qué consiste el arrepentimiento entonces? No consiste en zafarte de las cosas que te hacen daño a ti. Consiste en entender cómo es que estás yendo en contra del modelo de Dios. Cómo es que te has vuelto un rebelde ante Él. Y cómo es que tienes un problema contra Él. Y que al final de todo Dios no quiere tu muerte. Porque Él es justo y tiene que darte justicia. Sino quiere que vivas, quiere que te arrepientas de tu pecado. Así que arrepentirse no es zafarte de lo que te duele, de lo que no te gusta. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es comprender las Escrituras, que Dios te abra el entendimiento y tu vida sea transformada en toda tu mente y en todo tu corazón. Padres, si no están guiando a sus familias, si no son esposos que aman a sus esposas, si no están educando a sus hijos, no están liderando a sus familias, tienen un serio problema con Dios. Podrán no tomar, podrán no fumar, podrán no hacer algunas cosas que la demás gente mala hace, pero eres un rebelde ante Dios. Vas a morir y vas a rendir cuentas ante Dios por no llevar a cabo por lo cual fuiste creado. Y solamente siendo aquel hombre, aquel líder de tu casa, líder espiritual, líder carnal, líder familiar, si tú no haces eso, no le vas a dar la gloria a Dios. Hay varones que están ocupados en muchas actividades religiosas, haciendo mucho activismo cristiano, pero no aman a sus esposas y no tienen el tiempo de educar a sus hijos. Es rebelión en contra de Dios, es rebelión. Pero yo estoy haciendo mucho para Dios. Eso no es lo que Dios mandó en la Escritura. Él dijo: id y predicad. Y solo vas a predicar el modelo del varón en la familia cuando te hayas arrepentido. ¿Cuándo te vas a arrepentir de esto? Cuando comiences a estudiar lo que eres. Eres un padre de familia. Y hablo de la misma manera para las madres de familia. Porque con toda la revolución feminista de 1940 en adelante, ahora las mujeres quieren ir en contra del modelo que Dios ha establecido. Pero ojo, eso es importante.
¿La mujer debe de estar encerrada en la casa? Tampoco la Biblia dice eso. Por eso es importante entender de qué se tienen que arrepentir. Esto es muy curioso porque cuando Dios crea a Eva para que sea su ayuda idónea, Adán no tenía ropa que le planchara. Adán no tenía un trabajo en una industria. Adán no tenía una estufa para que le cocinara a Eva. ¿Qué es ayuda idónea? Ayuda idónea es donde está el varón, allí está la mujer. Comparten el mismo gozo, comparten el mismo sentir, son un equipo. El hombre no es una jerarquía elevada, sino que son un complemento. Tanto el hombre como la mujer, y cada uno debe de entender su propio molde, su propio modelo. Pero si la mujer usurpa el lugar del varón y no deja que el varón tome su lugar en la familia, también es rebelión en contra de Dios. Obviamente estas familias funcionarán por un tiempo. Les doy unos años para que tengan problemas y se divorcien. ¿Por qué? Porque aquella persona que viole los modelos de Dios no hay vida. No hay vida. Solo en Dios hay vida. Es que mi hijo o mi hija se portaba mal, pero ahora ya medio se porta bien, ya no anda de drogo, pero pues anda ahí, ya bueno, ya nada más hace esto. Ese no es el modelo de Dios. Ese no es el modelo de Dios. También hay una rebelión. ¿Entendemos lo que es el arrepentimiento y lo que Jesús predicaba? Cuando Él pregonaba en las calles, arrepiéntanse, Él enseñaba. No crean que estaba por la calle solo gritando esa palabra, arrepiéntanse, arrepiéntanse, porque el infierno se ha abierto. Él no hacía eso. Por eso Él predicaba en las sinagogas. Había gente como ustedes, como yo, sentados aprendiendo la Escritura, y el entendimiento se les iba abriendo. De tal manera que la gente que creyó en Él tuvo un cambio de mente. No fue gente religiosa que hacía obras, o fanática que no tenía sentido su fe. Y termino con esta última meditación, porque tú te arrepientes, pero ¿de qué? ¿De qué te arrepientes? En Lucas capítulo 15, en el versículo 7, el final de la parábola de la oveja perdida. En Lucas capítulo 15, verso 7, el Señor dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Verso 10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Verso 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Verso 10. Os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un ¿qué? ¿Eres un pecador? Porque tienes que comenzar a usar el lenguaje de Dios. No es decir, soy una mala persona. La gente le da miedo reconocerse pecador. No, es que el psicólogo me dijo que eso no es avaricia, solamente es el síndrome de compulsión obsesiva. Pero yo no soy alguien avaro, es un problema que yo traigo desde chico, que todo lo quiero perfecto. No, tú no eres misericordioso, tú no eres paciente, tú eres egoísta, tú eres avaricioso. ¿Sabes qué dice la Biblia que eres? La Biblia nunca utiliza eso de compulsivo, obsesivo compulsivo. Ya se me olvidó el nombre. No, la Biblia nunca utiliza esas terminologías. La Biblia le llama pecador. La Biblia le llama codicioso. La Biblia le llama avaro. La Biblia nunca habla de que tienes una autoestima baja. Nunca he encontrado la palabra autoestima en la Biblia. La Biblia nunca he encontrado que el pecado solo es una enfermedad. He encontrado que el pecado es una maldición. Y si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. He encontrado también que hay gozo en el cielo por una persona que reconoce que es pecador. Y tú puedes andar por la calle como las canciones que se mofan de las cosas santas del Señor. Vamos a pecar juntos y somos pecadores. Se mofan del Señor. ¿Sabes? Si tú crees que el pecado es algo grave y si te preocupa tu alma,
y si te preocupa morirte, y si te preocupa no tener la seguridad de la salvación, recuerda las palabras del Señor. Él no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta, que viva. Así que si tú eres una persona que cree que es una persona pecadora y que no tiene esperanza, para ti son las buenas noticias del reino. Hay esperanza. Deja tu pecado, dale la espalda al pecado y ven a Cristo. Ven a Cristo, conviértete a través de Cristo. Confía en Cristo, Él está vivo. Dice la Escritura que Él les abrió el entendimiento. Él puede abrir tu entendimiento hoy. Comienza a leer la Biblia. Por eso no creo que una persona que es salva no lea su Biblia. No lo creo. Porque ¿de qué se arrepiente? Hay gente muy emocional que porque cantó una canción bonita en la iglesia me conmovió tanto que por eso estoy aquí. Se te va a pasar la emoción. Te va a hartar la cancioncita. Y cuando se te pase la emoción, ¿qué va a pasar con tu vida? Ya no te voy a ver aquí congregado. ¿Por qué? Porque todo era una emoción, no había arrepentimiento. Arrepentimiento no es emoción. Arrepentimiento es que el texto, leo la Biblia y conforme voy leyendo la Biblia, nada de que hoy leo aquí y mañana leo acá. ¿Qué arrepentimiento? No hay arrepentimiento ahí. Arrepentimiento es que comienzas a leer la Escritura. Quizá comienzas en Mateo, sigues con Marcos, Lucas, Juan, pero la lees. Y cuando la lees te das cuenta de lo que estás mal. Ora, Señor, límpiame de eso. Cámbiame eso. Y libras la buena batalla de la fe. Cuando tienes una victoria, vas a predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque vas a salir con la gente y le vas a decir lo que decía en Lucas, capítulo 24. Versículo 46. Lucas 24, 46. Y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Allí está el Evangelio. Pero atención, verso 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Tienen idea de lo que es el perdón de pecados? Significa libertad. Cuando tú perdonas a alguien, lo estás poniendo en libertad. Y cuando Él te perdona, te está poniendo en libertad. Jesús dijo: si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. ¿Sabes qué es adulterio espiritual? Cuando un hombre mira a una mujer y la codicia en su corazón, es adulterio delante de Dios. Es algo abominable delante de Dios. Y tienes ese problema y reconoces: soy un adúltero, y te nombras como lo que eres. Soy un adúltero y los adúlteros no heredarán el reino de Dios. Soy un adúltero. Te comienzas a preocupar y comienzas a luchar. Dios, por favor, sálvame, límpiame. Y comienzas a leer la Biblia y comienzas a crecer en pureza y ves la transformación de Cristo en tu interior. Y después ya no miras a una mujer para codiciarla, sino comienzas a mirarlas con pureza. ¿Sabes lo que vas a decirle a la gente? Cristo está vivo. Y vas a predicar buenas noticias. Él te puede limpiar. Porque yo era inmundo. Yo era inmundo. Y ahora veo pureza. Ahora soy limpio. No te vas a callar. Lo que tú decías en lo íntimo, ahora lo vas a proclamar desde las azoteas. Y le vas a decir a toda la gente: Él te puede limpiar. Él te puede limpiar. Cuando tú comiences a leer la Biblia, comiences a ver tu pecaminosidad y comiences a confiar en que solo Jesús te puede limpiar y comiences a obedecer la Escritura por lo que Jesús te enseña para limpiarte, va a haber un cambio. Vas a predicar el Evangelio. No vas a ser como la gente que solamente da un hielo a la gente. Tú tienes que creer esto y créelo. Ven y congrégate. Pues tú ahí ve aprendiendo. Ahí lo que te vaya cayendo. ¿Sabes lo que vas a querer? Arrepiéntete. Está mal, sí. Pero el corazón de Dios es uno. Él no quiere la muerte del pecador. Quiere que vivas. Arrepiéntete. Así que el arrepentimiento bíblico no es un simple grito. No es solo una palabra. Y quisiera que ustedes, hermanos, mediten: ¿de qué me he arrepentido? ¿De qué me he arrepentido? Si eres un joven, quizá hay inmoralidad en tu vida
¿Ya te arrepentiste de esa inmoralidad? Si eres un padre que no cuida de su familia, ¿ya te arrepentiste de tu avaricia? Porque el hecho de que no cuides tu familia es que eres una persona avariciosa y codiciosa. No es que no tienes tiempo, es que solo quieres tus cosas. Si eres una madre de familia, quizá tú no has dado el lugar a tu esposo y quieres cambiar, siempre quieres cambiar el orden familiar. No, eres una columna, un motor de la familia. Ora por tu esposo. Hay cosas de las que tenemos que arrepentirnos todavía y seguiremos creciendo en arrepentimiento. Pero mientras ustedes no le llamen a las cosas que no son por su nombre verdadero, nunca se van a arrepentir. Van a ser personas muertas en sus delitos y pecados, viviendo una vida aparentemente cristiana, pero tremendamente miserable. Mediten en esto. Hay lugares donde llega la gente y así como llega se va. Llega y se va. Llega y se va. Y hay gente que por años dice que es cristiano. ¿Por qué no hay un cambio en su vida? ¿Saben por qué? Porque nunca ha arreglado cuentas con Dios. Nunca se ha arrepentido. Siempre la enseñanza es para el vecino de al lado. La enseñanza es para mi papá, para mi mamá, para el tío, la tía, para el otro. No, parece que la predicación se le hicieron al de allá. Cuidado, hermanos, porque se va a predicar más desde este púlpito. Y puede ser que los demás se estén convirtiendo y tú estés ciego espiritualmente, sordo espiritualmente. Y todos estén creciendo en la gracia del Señor, pero tú seas de los que nunca te arrepientes, porque no eres tan malo. Porque yo sí soy bueno, porque yo no soy grosero, porque yo no hago esto. Eso no quiere decir que no hay pecado en tu vida. Lee tu Biblia, no la leas salteada, y te darás cuenta cómo Dios tiene tanto que llevarte al arrepentimiento. Todavía. Vamos a orar. Padre Santo, enséñanos, Señor. Enséñanos, Padre Celestial, enséñanos, porque si no es a través de tu palabra, si no es a través de tu enseñanza, vamos a ser gente religiosa o fanática o gente sin sentido, solo emocional, que nunca entiende, que nunca aprende, que siempre están como aprendiendo, sí, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Padre Celestial, líbranos de esto. Cada uno de nosotros somos responsables de esta enseñanza. Y cuánto quisiera, Señor, que nadie en este día se vaya sin arreglar cuentas contigo. Padre, si leemos tu palabra, vamos a encontrar cosas muy claras de nuestras vidas. Nos prendes en nuestros pecados, nos enseñas nuestra pecaminosidad. Y todavía es necesario arrepentirnos. Pero Padre, vemos tu gloria en la bendición, que nos limpias, que nos perdonas. Y nos sentimos amados por tu perdón, porque después del arrepentimiento no encontramos un Dios airado, sino un Dios tierno, paciente, lleno de misericordia, que se alegra, que se goza en el cielo cuando nos arrepentimos. Padre Santo, ninguno de nosotros te tiene miedo, sino al contrario, tiene temor a pecar contra ti, porque es algo tremendamente santo lo que hiciste en la cruz del Calvario. Es algo tan amoroso que te hayas entregado por nosotros cuando nosotros no lo merecíamos. Es algo verdaderamente misericordioso que hayas cargado nuestro pecado. Muy amoroso, Señor. Así que hoy no nos arrepentimos por miedo a tu ira, sino nos arrepentimos porque tú ya hiciste todo en la cruz y lo hiciste para limpiarnos y salvarnos. Te amamos porque tú nos amaste primero. Y hoy solo estamos respondiendo a tu amor y estamos dándole la espalda al pecado porque tu amor es grande. Nos amaste con amor eterno, Señor. Te alabamos porque eres bueno. Para siempre es tu misericordia. Y oramos en Cristo Jesús.